7:19 del 19 de septiembre, la hora y el día que cambiaron la historia de México. Yo soy Alejandro Villalbazo, buenas noches, bienvenidos a 1985, Memorias de un Sismo. Vamos a escuchar esta noche testimonios de los sobrevivientes de esa herida que sigue abierta, que nos sigue marcando en este México contemporáneo. Pero también vamos a compartir la voz de aquellos que perdieron a una madre, a un padre, a un hijo, a un hermano, a los abuelos, a quien perdió a la familia completa en esa tragedia, en ese desastre de hace 40 años en la República Mexicana. Sí, hace 40 años México era completamente distinto y en todos los sentidos. Para empezar, no había una alerta sísmica que nos ayudara, que nos diera unos segundos para salir de entre los escombros, para tener tiempo de reaccionar. Tampoco teníamos un teléfono celular, que finalmente es un teléfono que en el momento de la desgracia también puede fallar, perder señal, pero que también nos puede dar la oportunidad de escribir un mensaje a la familia o de echar una llamada y de decirle que todo está bien. Ni pensar en el internet. Hace 40 años no a nadie le pasaba por aquí. Ahora hay que hablar de lo que se ve. Hace 40 años las normas de construcción en esta ciudad y en este país en general eran distintas. No estaban con la exigencia del tipo de suelo que tiene la Ciudad de México. Todo eso fue determinante para hablar de la tragedia que se vivió ese 19 de septiembre de 1985. Esto que nosotros les estamos mostrando era un departamento del edificio Nuevo León que se vino abajo. Tenía 288 departamentos el edificio Nuevo León. De ese edificio Nuevo León, por ejemplo, se habla de que tuvo problemas de construcción y de agua en sus cimientos, y que todo eso provocó, entre otras cosas, con el movimiento que se viniera abajo y que se viviera ahí la gran tragedia. No sé cuánto tiempo duró el edificio de pie, pero unos dicen que 40 segundos, otros dicen que 45. Era la muerte, era la muerte. Yo abrí la puerta del departamento y le dije a mi hermano, córrele porque se nos hace tarde. Y mi mamá se me quedó viendo y me dice, ¿por qué no me levantaste? Ocurría como un día normal, ya era jueves, 7:19 de la mañana, y todo cambió ahí. ...760 edificios dañados por el terremoto del jueves por la mañana. De esos edificios, 411, cuando menos, cayeron por completo, es decir, están derrumbados. Déjeme, todo eso se encuentra en 12 totalmente, todo está derrumbado, toda esta arteria, toda esta zona. Empieza a temblar y mi mamá dice, está temblando. Sale corriendo y agarra a mi hermana de 3 meses. Y yo me recargué en el sillón y le dije, ma, me voy a salir. Mi mamá me dijo, no, córrele hacia el cuarto y vete con tus hermanos. Yo estaba todavía dormido y me dice mi esposa, Fernando, está temblando. No, no estaba temblando. Se estaba haciendo pedazos todo el edificio. Volteo hacia la puerta y las escaleras iban ya cayendo con personas. Ya no había salvación, ya no había nada. Ya no había nomás que resistir. Ahí fue el comienzo. Hubieran
Hace rato vino cuando sacaron a muerto. A ver, baja la mano tantito la mano. Mi hermana Adriana, que iba en la tarde, se quería levantar y el mismo temblor la rebotaba a la misma cama. Mi hermano entra corriendo y se hinca con mi hermana Rosy. Y en ese momento yo quedé pues muy junto con ellos. Pero cuando empezó a temblar, empieza a sentirse el golpe de que se estaba cayendo, pero nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y mi hermana nada más gritaba, se siente muy feo, Sandra. Entonces lo único que yo veía es cómo se empezaban a caer los muros, se empezaban a destrozar las cosas. Mis hijos, sus caras me pedían ayuda. Empezamos a oír ruidos, que se estaba asentando algo, pero tremendos, todavía los traes grabados, no se te olvidan. Empieza un silencio y una oscuridad por tanto polvo. Cuando la niña de 3 meses, que nació el 4 de junio, empezó como a llorar, como que ahí despertamos. Levanté una trave y con el pie metí el trabijón para que Sandra pudiera pasar por abajo. Cuando logro salir, mi mamá me grita y me dice, no pises porque me duelen las piernas. Le dije, ma, no puedo pisar a otro lado. Mi mamá cubierta desde aquí hasta las piernas y mi hermanita de 3 meses aquí, en brazos. El edificio tenía 11 metros de ancho, había que subir otros 11 metros hacia la salvación. Le dimos la niña de 3 meses a Sandra y empezar a escalar. Llega una persona y me dice, ¿qué gente hay? Le dije, mis hermanos, no los veo, pero mi mamá está ahí. Y mi mamá está enterrada y mi papá la está sacando. Un amigo de Sandra dice que vio a mi hija Rosy que la llevaban en una ambulancia. Mi amigo llega y me dice, Sandra, córrele porque a Rosy la llevan por Reforma. Dice, y la van a subir a una ambulancia. Ya había llegado tíos, me dice mi tío, voy a correr. Ahorita vengo, pero cuando quiso pasar la valla, la gente que no lo dejaron pasar, llega Reforma, la ambulancia arranca. No logró ver a mi hermana, no supimos si realmente era Rosy. Alguien se los llevó, los buscábamos en hospitales de noche. Identificar un reloj, un anillo, una pierna, un pantalón. En todo tipo de delegaciones recorríamos porque de día no se podía transitar en la ciudad. La ciudad estaba deshecha. No había sangre, no había huella, no había manchas. Como mi papá decía, como si la tierra se los hubiera tragado. Bueno, en 39 años he estado en la misa a ver si veo una cara conocida. La verdad es que sí es muy triste de repente saber que no están, pero sí estaría muy, muy padre decir, pues saber en dónde viven, qué han hecho, no sé, sí sería muy bonito volverlos a ver. De ese edificio Nuevo León se estima que habrían sacado 300 cuerpos. Un edificio con 288 departamentos, vamos a poner 4 habitantes promedio, unas 1,200 personas. Dividido, fragmentado en 3 partes, se cayeron 2. Se vinieron abajo ese 19 de septiembre al menos 200 departamentos, tan solo del edificio Nuevo León en Tlatelolco. En la Ciudad de México entonces no había lugar, no había anfiteatro, no había morgue que fuera suficiente para poner a los cadáveres. Pasaban las horas y los cuerpos seguían saliendo de entre los escombros, dentro del concreto. Ojo, cifra oficial, 3,000 muertos. No, hombre, las imágenes y la prensa registró otra cosa y la gente lo decía y el sentir nos llevaba a hablar y nos lleva a hablar hasta de 15,000 muertos aquel 19 de septiembre de 1985. 15,000 muertos, 15,000 historias, pero además impactando
a una sociedad, a amigos, a familia, a los recuerdos. De entre estas víctimas también surgió otro lugar que se volvió emblemático en el centro de la Ciudad de México, de la región más afectada, la zona donde trabajaban las costureras, mujeres que tenían hacinadas en espacios de trabajo, que tenían prácticamente en condiciones de esclavitud. Incluso muchas de ellas las tenían bajo candado cuando las sacudió el terremoto. Hace botón, hace camisa, la costurera ya no es sumisa. Para que existiera ese grito, antes predominó el silencio. Magnitud 8.1. Epicentro en las costas de Michoacán. 7:19 de la mañana. 1,326 talleres de costura destruidos. 7,000 costureras afectadas. Entre los escombros, los rollos de tela y las máquinas de coser, muchas de ellas muertas. Algunos cuerpos se recuperaron, de otras nunca se supo. Del edificio donde estaba Topeca empezaron a sacar rollos de tela ensangrentados y con partes de cuero cabelludo. Eso nos permite deducir que esos rollos cayeron aplastando a las personas, pero a los de Topeca no les importó sacar de entre los rollos a los mismos muertos. Por eso, muchas trabajadoras quedaron en calidad de desaparecidas y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Sus vidas cambiaron para siempre. Ya vimos el edificio todo aplastado. Y pues ya empezamos a pensar, no, pues la señora de tal que llega más temprano y pues seguramente está ahí. Como pudimos nos pasamos para aquel lado y pues ya ahí encontré a otras compañeras que me decían, no, busca a tu hermana porque está desconsolada porque dijo que te viniste muy temprano, entonces piensa que te quedaste. Estábamos en la esquina. Cuando se cayó el edificio, ahí se veía mi máquina, se veía la máquina, o sea que eso también me hacía pensar de que si hubiera estado ahí, no hubiera habido manera de que me hubiera salvado por algo, porque pues, la máquina estaba ahí, se veía. A unos pasos de esta estación del metro, solo angustia. Nosotros veíamos como que se movían telas y les decíamos, es que sí hay gente viva porque pues están pidiendo ayuda y eso, y decía, no, eso es el movimiento del aire. Nos quedamos ahí como que todo el día, pero pues no podíamos hacer nada porque no se podía pasar ni nada. El edificio colapsado de las costureras, y nos empezaron a platicar ahí la situación, cómo había estado con las costureras que estaban encerrados igual que en Conalep y que no los dejaban salir, ya olía mal, era un edificio muy grande, viejo, lo recuerdo, o quizá es porque como está dañado el edificio, pues pierde pintura, pierde presentación, pero recuerdo verlo en puro cemento como gastado, inclinado hacia adelante, y mucha gente. El terremoto mostró oscuridad. Mientras los cuerpos yacían atrapados, los dueños de los talleres se llevaron maquinaria y telas. Las demandas principales eran la fuente de trabajo, ¿no? Pero los patrones, pues no, y había algunos ya se habían huido. Cuando estuvieron sacando sus telas. El documental se ve, sus telas, sus máquinas, sus cajas fuertes, ¿no? Y a las compañeras pues no les interesaban. Incluso pues entre los escombros se llevaron parte de la compañera, ¿no? Entonces, y que de eso pues nunca se supo. Del terremoto surgió un sindicato y con él 12 años de lucha. Demostraron que de esos hilos rotos por la tragedia se puede tejer la justicia. Y su voz nunca más volvió a quedar bajo los escombros. Citlali Sánchez, Fuerza Informativa Azteca. Los acabamos de conocer, a Arturo y a mi tocayo Alejandro.
compartir su experiencia en el rescate de las costureras, de las mujeres trabajadoras que quedaron atrapadas en el centro de la Ciudad de México. Pero vamos a ir más al fondo con estos hermanos que fueron pieza fundamental, clave para el rescate de las personas atrapadas en 1985. Ellos llegaron a la Ciudad de México y llegaron literal a hacer ruido en ese momento cuando todo era silencio. Sí, hay un bebé aquí. Un momento. Para llegar a una persona que estaba ahí con vida, que estábamos en el proceso del rescate, tenías que pasar por donde había 3, 4, 5 cadáveres, a lo mejor la familia completa de la persona que íbamos a rescatar. Recuerdo mucho, en algunos lugares fue olor a sangre. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México no solo se derrumbó, se quedó en silencio. Las líneas telefónicas con el resto del mundo estaban muertas. En medio del caos, la pregunta no era solo cómo remover los escombros, sino cómo romper el aislamiento. La respuesta llegó desde Salamanca, un grupo de jóvenes voluntarios, rescatistas y, casualmente, radioaficionados. Entre ellos, los hermanos Arturo y Alejandro Gutiérrez Ceja. El servicio de salvamento nació en 1981, formado por estudiantes y trabajadores con una pasión: la radioafición. Para ellos, las ondas de radio no eran un hobby, eran una posible línea de vida. Pocos sabían que estaban entrenando para la prueba más grande de todas. Es increíble, pero lo que aquí sucede solamente se ve en la desgracia. Y hoy los mexicanos estamos unidos. 3 horas después de la noticia del sismo, ya estaban en camino a la capital. De la colonia Roma sí pudimos ver como una zona de guerra, como edificios caídos, la gente caminando en la calle sin saber a dónde iba, coches de un lado para otro, voluntarios que corrían. Su misión era doble: con las manos, buscar vida bajo el concreto; con sus radios, ser la voz de los que no tenían voz. Mientras un hermano se adentraba en los túneles improvisados, el otro podía estar coordinando el esfuerzo más importante: la comunicación. Si nos escucha la doctora Hilda Hidalgo, se le solicita aquí en la cabina de sonido. La telefonía dentro de la Ciudad de México sí funcionaba, pero no podía salir hacia el resto del país, ¿no? Ni al exterior. Se instaló una estación precisamente hacia la calle para que la gente que tuviera alguna necesidad de comunicación con algún familiar, esperábamos la respuesta para dárselas a los familiares acá en Salamanca. Eran el único puente entre la angustia de las familias en provincia y la supervivencia de sus seres queridos en la ciudad. Pero el peligro era constante. La noche del 20 de septiembre, la tierra volvió a rugir con la réplica más fuerte. Recuerdo mucho ver los otros edificios del multifamiliar Juárez que se mecían como si fueran hojas de papel. Sí, sentimos que hasta allí habíamos llegado, ¿no? A pesar del terror, regresaron a los túneles. En un rescate sin espacio para maquinaria, la voluntad humana se abrió paso con lo que tenían a la mano. Bueno, lo que logré tocar fue la cuna, pero el bebé no. El bebé no, y fue cuando sentí bonito. Desde que vine es el primero vivo que saco. Sí. Con esta sierra del cuchillo cortamos un piano. Era lo que separaba a otra persona que estaba todavía con vida, pero lo separaba un piano. Entonces, pues había que usar lo que tuviéramos, ¿no? El sismo de 1985 marcó sus vidas para siempre. A 40 años, el balance se mide no solo en las vidas que tocaron con sus manos, sino en la esperanza que transmitieron a través de las ondas de radio. Pero ¿a cuántas personas no se pudo ayudar? ¿Se pudo cambiar de lugar? No lo sabemos, nunca lo vamos a saber. Tienes que vivir con eso. Y esas son cuestiones que te quedan ahí marcaditas, pero pues lo superas, ¿no? Tienes que seguir adelante. Prefiero quedarme con las que salvamos, ¿no? Al final del día haces un recuento y creo que es más el peso que debe tener. Pues la libramos, que después de tantos años y tantas emergencias y todo, pues seguimos con salud. Soldados, policías, ciudadanos, socorristas se han convertido en un solo hombre.
Así Arturo y Alejandro ayudaron a coordinar esfuerzos para que los rescatistas hicieran el milagro. Uno de los rescatistas que hace 40 años ayudó a hacer milagros fue Gerardo. Y 40 años después, Gerardo se reencontró con ese milagro, con Sara. Sara era, aquel 19 de septiembre, una bebé y Gerardo un joven rescatista. Esa historia que hoy fue sellada con un abrazo. Un hospital es donde la vida comienza. Un lugar de primeros llantos, de primeras miradas. Pero el 19 de septiembre del 85, el Hospital Juárez se convirtió en una tumba. Sara y Gerardo son como padre e hija. Tienen un vínculo más poderoso que la sangre, la vida. Él se la dio a ella al sacarla de los escombros. 40 años después, se volvieron a encontrar. Cuando me encontraron dentro de los escombros del hospital, yo tenía una herida en la cabeza, que de hecho el cráneo estaba completamente abierto y solamente tenía una mallita que cubría la masa encefálica. Hay que buscarle otra mejor vena porque este es un Unicef 25. ¿sí? El destino estaba marcado y la vida quiso que Sara y Gerardo una vez más se volvieran a encontrar. En junio pasado, ella siendo madre y él un abogado. Esta es la imagen del encuentro inesperado. Yo le dije muchísimas gracias, porque gracias a que ustedes arriesgaron su vida a personas de buen corazón, que no les importó los riesgos, no les importó el peligro, pues estamos aquí. Aquí tan solo tengo un plano, un croquis, donde tenemos aproximadamente 60 personas con vida entre niños, enfermeras, doctores y pacientes. Y había que tener cuidado para poder sacar y liberar a los bebés uno a uno y irlo pasando al siguiente voluntario. Hasta ese momento no éramos topos, lo íbamos pasando uno a uno y se hizo la cadena y salieron los bebés. Continuamos por el túnel, guiándonos por el sonido de los bebés, pasando entre piedras, escombros, cadáveres, fierros, cortándonos, raspándonos, pero no había algo que nos detuviera, no existía un impedimento, porque ese llanto de esos bebés era el que nos motivaba a continuar. ¡Las pizzas, oficial! ¡Las pizzas! Sarita se encontraba en el cunero, en su cunero de fierro, vamos, de estructura de la canastilla, y ella estaba atrapada en su espalda, algo la atoraba. Pensábamos que eran las ropitas, pero en realidad no traían ropitas más que lo mínimo, lo básico, y tratábamos de sacarla nosotros de la canastilla para poderla liberar, y no podíamos porque ella estaba atorada. Posteriormente nos dimos cuenta, al meter la mano así, de que tenía 2 fierros enterrados en su espalda. Y tratar de sacar a Sarita fue con mucha más delicadeza que con los demás bebés, que todos eran importantes a final de cuentas, pero ella tuvimos que destrabarla para poderla sacar. Entonces su llanto, su expresión de dolor era impresionante, al grado que, me atrevo a decirlo, nosotros lloramos. Gerardo descubrió su propósito en el Hospital Juárez, que para él es su casa. Sé que aquí hay parte de mi historia, hay muchas historias de muchas personas que se fueron. Quiero llegar yo a los 80, o mañana, si me muero mañana, que me traigan aquí, porque esta es mi casa. Hoy no comparten un apellido, pero sí una historia. Una bebé que abrazó la vida y un joven que dio todo para que así fuera. Iván Ramírez, Fuerza Informativa Azteca. Fueron 14 los bebés rescatados del Hospital Juárez, los llamados
bebés del temblor, hasta la fecha, así se le sigue diciendo. Ese Hospital Juárez, que en ese entonces, 1985, quedó devastado y lo poquito que quedó en pie, después fue demolido. Si hoy existe un nuevo Hospital Juárez, fue inaugurado en 1993. 1985, memorias de un sismo. Hacemos una pausa. La vida se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Eso fue lo que ocurrió aquella mañana del jueves 19 de septiembre. Sí, nada más bastó minuto y medio para que todo se viniera abajo. Uno de los casos más estremecedores ocurrió en esa colonia Nonualco Tlatelolco, Ciudad de México. Apenas se despertaba la Ciudad de México la mañana del 19 de septiembre de 1985, cuando nos sobresaltó una pesadilla. Un sismo de 8.1 se ha registrado a 45 kilómetros al noroeste de La Mira, Michoacán. En solo unos segundos, la propagación de las ondas sísmicas ha recorrido unos 250 kilómetros hasta alcanzar una de las urbes más pobladas del planeta. Con el primer jaloneo se remecieron las lámparas y se cayeron los libros. Instantes después se escuchó cómo estallaron las ventanas y cómo crujieron las paredes, las tuberías. El sismo ha durado 90 segundos y cuando todo se detiene, inició otra trepidación, la de los corazones sobresaltados que observaron cómo allá afuera había una zona devastada. Entre los mayores daños está la colonia Nonualco Tlatelolco, donde el edificio Nuevo León quedó reducido a escombros. Se habla de 3,000 viviendas inservibles y 400 edificios colapsados. La ciudad parece cubierta de una espesa niebla. Cuando las nubes de polvo se dispersan, exhiben un panorama macabro. Si alguien busca los 11 pisos del Hospital Juárez, ya no existen. Se han venido abajo sobre su personal médico, sobre sus pacientes, sus enfermeras y sus recién nacidos. La capital del país es una suma de catástrofes, un coro ensordecedor de sirenas y lamentos. El lujoso Hotel Regis de 300 habitaciones extiende el duelo a distintas partes del mundo. Se desploma con sus más de 6 décadas de historia. En ese hotel se reunían empresarios, intelectuales y artistas. Una explosión posterior dilapida todas las esperanzas de los rescatistas de encontrar ahí sobrevivientes. Frente al Hotel Regis, un reloj ha quedado detenido, congelado. Marca las 7 de la mañana con 25 minutos, como si quisiera recordarnos para siempre la hora de la tragedia. Oficialmente, el terremoto de 1985 dejó 6,000 muertos, pero otros dijeron que las víctimas ascendían a decenas de miles y 250,000 de damnificados. Irónicamente, una de las mayores devastaciones dio a luz a una sociedad civil organizada. Ha sido, sin embargo, un doloroso parto. Los sismos no se pueden predecir, pero a 40 años de aquel 19 de septiembre, con una alerta sísmica, una cultura de protección civil y normas más estrictas de construcción, la Ciudad de México parece menos vulnerable. Si es que un acto de corrupción, descuido, omisión o negligencia no es más poderoso que un terremoto. Eran tantos que no teníamos en dónde poner los cuerpos. Eran tantos que no había en dónde sepultarlos. Y entonces la opción fue el Panteón de San Lorenzo Tezonco, ese que es el recuerdo del dolor y del abandono, ese que se convirtió prácticamente en la fosa común del 19 de septiembre de 1985. Estar acostumbrados en ver que un cuerpo, pero no cuántos llegaron y cómo llegaron.
A mí me tocó recibir con los compañeros, venirles a dejar miembros, o sea, que el brazo, que la pierna, que la cabeza, que el tórax. Entonces, pues digo, así como que... Nadie sabe cuántos muertos dejó el terremoto de 1985, mucho menos el número de cuerpos y restos que fueron sepultados en la fosa común abierta por 80 hombres el 19 de septiembre en el Panteón de San Lorenzo Tezonco. Se han registrado 17 muertos y se han rescatado 120 heridos. Lorenzo tenía 21 años cuando ocurrió la tragedia. Era guardia nocturno del cementerio ubicado en Iztapalapa. Y recuerda aquel día como si fuera ayer. Olía a muerto. Esa sacudida pues sí me impactó muy feo. Y me encontraba yo en un vehículo. Y cuando empezó a temblar, entonces, ¿qué pasó? Y los cables pues iban y venían, el piso hacía olas. Era muy, muy impactante la situación en la calle, porque pues digo, la gente gritaba, pedía auxilio y pues los familiares corrían en la calle. Pero pues no podíamos hacer nada nosotros. Mientras la ciudad buscaba vida, la muerte desbordaba las morgues. Y en la oscuridad del panteón se abrió una herida en la tierra. Una fosa común de 20 metros de largo, 6 de ancho y 9 de profundidad. El destino para las personas no identificadas. El trabajo apenas comenzaba. Aparte de que éramos jóvenes, el impacto de la gente, la desesperación de ver cómo llegaban corriendo y que ya sus familiares ya estaban en la fosa común. Venían en los que no estaban reconocidos, venían en camión de volteo del ejército. Entonces ahí los echaban. Sí, día y noche llegaban. Sí, más en las noches, porque parece que todo lo que veía la gente pues, estaba aquí. Nos sentíamos mal porque pues, imagínense tanta gente que falleció. Sí. Pues nosotros así que nos quedábamos en shock. Dice, bueno, pues ¿por qué tanta gente, no? Sin saber lo que había pasado en el terremoto. Primero llegaban los cuerpos reconocidos y se le daba una fosa a cada persona. Ahí están reconocidos. Pero ya como al día 30 de septiembre, entonces ya empezaron a llegar los carros de volteo. Los cuerpos y partes humanas iban revueltas con escombros de los edificios caídos en San Antonio Abad, Tlalpan, Tasqueña y Tepito. Para nosotros se nos quedó grabado todo eso, lo que pasó. Claro. Sí. Ahorita pues van llegando 1, 2, 3, pero ya son muertes naturales. Pero en el 85, así como llegaban, dice, pues, ¿qué pasó? Estamos en shock. Dice, bueno, pues, con ningún modo. Hoy, la placa silenciosa de la doctora Alma Zamora recuerda que su cuerpo quedó ahí, entre miles de desconocidos. Su esposo no la olvidó y dejó memoria de ello. Vino un caballero a ver dónde se encontraba la fosa común, porque su esposa aquí quedó. Inclusive del lado izquierdo está una plaquita que mandó a hacer el señor. La mandó a hacer conmigo y ahí se encuentra la plaquita. La fosa de San Lorenzo Tezonco es un memorial para los que no tuvieron nombre o a quienes nadie reclamó. El 19 de septiembre nos enseñó que somos capaces de la mayor de las solidaridades, pero también nos recuerda que en aquellos días de caos surgió un lugar donde la historia de miles de personas fue enterrada, donde los sepultureros no solo dejaron a los muertos, sino preguntas sin respuesta. Sí, es lo más fuerte que he vivido. Es toda una vida en eso. Estar en panteones, convivir con la muerte es duro. Todos vamos para allá. Estela Juárez, Fuerza Informativa Azteca. Y de este lugar llegaron muchas personas a esa fosa común, allá al Panteón de San Lorenzo. ¿Qué es este lugar? El Parque de Béisbol del Seguro Social, hace 40 años, porque hoy es un centro comercial en Cuauhtémoc y Viaducto. Era esta la morgue, porque no cabían los cuerpos en ningún otro lado. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, el sonido de la Ciudad de México cambió.
Pero mientras en las calles se luchaba por encontrar un respiro, aquí, en este lugar, se aprendía a contar la muerte. Esto era un campo de juego, un lugar de alegría, de gritos de home run. Pero en septiembre del 85, el Parque del Seguro Social, el legendario Parque Delta, se convirtió en el epicentro del duelo. Se transformó posiblemente en la morgue al aire libre más grande y desoladora de nuestra historia. Imaginen este lugar, no con el verde del césped, sino cubierto por cientos, miles de bolsas de plástico, de cajas improvisadas en tumbas, como si se tratara de un partido, pero nocturno. Una carpa con un letrero que lava la sangre, cuerpos no identificados. Más allá, otra para los identificados. Y al fondo, una para restos. El aire era irrespirable. Una mezcla de hielo seco, formol y el olor de la propia tragedia. Y en medio de este horror silencioso se oía esto, el sonido de las actas de defunción que se llenaban sin parar, la burocracia de la muerte. Pero el verdadero partido no se jugaba contra el tiempo, sino contra el dolor. Aquí, familias enteras pasaron hasta 15 días caminando entre estas filas, buscando un rostro conocido, un viacrucis no contra el destino, sino contra la incertidumbre. Encontrar a su ser querido no era el final, era el inicio de otra lucha. Impedir que fueran enviados a la fosa común. Permanecer aquí, velando un cuerpo durante horas para defender su dignidad, para poder darle un último adiós. Con el paso de los días, el riesgo sanitario obligó a tomar la decisión más dura. Cientos de cuerpos que nadie pudo reclamar fueron trasladados en camiones a la fosa común. Un final que sumó indignación al dolor. Hoy, sobre este lugar se levanta un centro comercial. La vida siguió y nosotros la hicimos seguir. Pero para miles, este campo de béisbol nunca más será recordado por sus juegos, sino por haber sido el escenario donde se jugó el partido más triste de nuestra historia. Un partido que no fue por puntos ni por trofeos, sino por la memoria y la dignidad. Un partido que como ciudad nosotros nunca debemos de olvidar. ...1985... Memorias de un sismo. ¿Cuántas cosas significan para los mexicanos un 19 de septiembre? Un día de nostalgia, un día de duelo, un día del recuerdo, un día de unión y de convivencia, de supervivencia y de solidaridad. Un día que nos enseñó eso, a ayudar al que lo necesita, al que está al lado de nosotros. Que surgió esa palabra, solidaridad con toda la fuerza, 19 de septiembre de 1985. Esa solidaridad que la reforzamos otro 19 de septiembre, el del 2017, cuando aprendimos a levantar el brazo con el puño. Dos veces el mismo día, dos golpes de la tierra que cambiaron para siempre la historia de México. 1985, 2017. El 19 de septiembre se convirtió en una herida. El del 85 fue 33 veces más poderoso. El del 2017, más cercano y más violento. En uno, colapsaron rascacielos y hospitales. En el otro, escuelas, viviendas y sueños enteros quedaron sepultados. Miles de familias quedaron enterradas entre el concreto, oficialmente entre 6,000 y 9,000 muertos. Cerca de 400 edificios colapsaron. 32 años después, la historia volvió a repetirse y la ayuda nuevamente vino de la gente. Nada de ayuda, nada. Todo lo que hemos estado recibiendo es de la misma gente del pueblo. De la improvisación del 85 a la organización del 2017 nació la cultura de prevención y comenzaron a sonar alertas y a hacer simulacros. Pero cuando los muros cayeron en 2017, la lección más importante seguía intacta.
En cuestión de horas, la gente instaló centros de acopio, recibieron víveres, herramientas y todo lo que estaba a su alcance. Antes de que llegara la primera orden de un gobierno, las calles ya se habían organizado. De la tragedia del 85 nació Protección Civil y un nuevo reglamento de construcción. En 2017 vimos los frutos de esas lecciones, pero también los pendientes, reforzar edificios antiguos, mantener viva la cultura de prevención. Aprendimos a construir edificios más fuertes, aprendimos a evacuar en 60 segundos, pero esta fecha nos enseñó 2 veces la misma verdad, que las alertas sísmicas nos dan una oportunidad, pero la verdadera red de protección no suena, se organiza. Más que una fecha en el calendario, es un recordatorio de lo frágiles que somos y de lo fuerte que podemos ser. Ese día, la Tierra habló 2 veces y 2 veces México respondió. El 19 de septiembre no es un día de luto, es donde recordamos que la fuerza de México no se mide en grados Richter, sino en la solidaridad. Y lo sabemos, somos muchos y podemos todo. Todo esto, así se los decimos franca y sinceramente, sale gracias al trabajo de muchas gentes igual que ustedes. Alejandra Gómez y Beto Ortiz, Fuerza Informativa Azteca. Y con este puño en alto, también les recordamos a aquellos que han quedado chiquitos siempre en la desgracia, aquellos que gobiernan, que la sociedad es mucho más fuerte que ellos. 1985, Memorias de un Sismo, programa especial de Fuerza Informativa Azteca. Yo soy Alejandro Villalbazo. Pásenla bien, muy bien, donde quiera que estén.